Buen día, me presento. Soy Josmar Abel Sánchez Morales. El día de hoy les presentaremos el reporte de práctica número 7, calor de reacción, de la materia de laboratorio de físico-química impartida por el doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez. Los integrantes que conforman mi equipo son Antonio Valencia Saima Karime, un servidor Hernández González Ángel, Sánchez Morales Josmar Abel y Fernando García Israel. Introducción. Para que una reacción se verifique espontáneamente, la energía de los productos debe ser menor que la de los reactantes, es decir, la variación de energía de la reacción debe ser negativa. A esta energía llamada energía libre de Gibbs se le asigna el símbolo G. La variación de energía se representa por el símbolo delta G. Es el cambio de energía libre. Este cambio de energía libre depende de dos factores: el calor desprendido o absorbido y el aumento o disminución del grado de desorden que implica la transformación de los reactantes en productos. La variación de calor se denomina variación de entalpía y se le asigna el símbolo ΔH. La variación de desorden corresponde a la variación de entropía, cuyo símbolo es ΔS. La relación matemática de estas variables es ΔG igual a ΔH menos T por ΔS, donde T es la temperatura absoluta o Kelvin. Cuando la reacción se verifica a presión constante, tal como sería el caso si se hiciera en un recipiente abierto, el calor desprendido o absorbido es igual a la variación de entalpía, ΔH, de la reacción. Arbitrariamente se acostumbra poner un signo negativo a ΔH cuando se desprende calor, es decir, cuando la reacción es exotérmica. La cantidad de calor desprendido por una reacción depende de la cantidad de reactantes presentes. Por consiguiente, se trata de una propiedad extensiva, por lo cual se debe expresar como cantidad de calor por mol de reactante. Las neutralizaciones son generalmente exotérmicas, esto es, la variación de entalpía es negativa. El objetivo de esta práctica es determinar la entalpía de una reacción de neutralización a través de un arreglo experimental apropiado. A continuación se mostrará la lista de materiales que utilizaremos para nuestra práctica. Un calorímetro simple, vidrio de reloj, dos matraces volumétricos de 250 mililitros, una perilla, una probeta de 100 mililitros, una pipeta de 10 mililitros, un mechero, un tripié, una tela de asbesto, un termómetro, un vaso de precipitado de 1 litro, dos vasos de precipitado de 250 mililitros, una espátula y una piseta. Para la sustancia se utilizó agua destilada, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Se agregaron 75 gramos de agua a temperatura ambiente y posteriormente se agregó 75 gramos de agua a 40 grados centígrados dentro del calorímetro. Esta se agitó y se registró la temperatura más alta. Se realizaron dos soluciones, una de ácido clorhídrico de 250 mililitros a 1.8 molar y 250 mililitros de hidróxido de sodio. Se midió la temperatura de ambas sustancias y se agregó el hidróxido de sodio al calorímetro y rápidamente se agregó el ácido clorhídrico. Se observó cuidadosamente el ascenso de la temperatura y se registró la temperatura máxima. Se repitió el mismo paso pero con diferentes cantidades de ambas sustancias. Una vez teniendo el hidróxido de sodio
dentro del calorímetro y se agregaba el ácido clorhídrico, se observaba muchas burbujas y que salía humo. Posteriormente, al realizar los cálculos, se observó que al agregar menos cantidad de ácido clorhídrico, la capacidad específica era de menos 1.1310 y al agregar más ácido clorhídrico cambiaba a menos 1.33. Posteriormente, después de haber registrado nuestras 5 diferentes temperaturas, hacemos el cálculo de la capacidad calorífica del calorímetro, teniendo en cuenta que nuestra CP es de 998 calorías sobre gramo por grado centígrado. Sustituyendo todos nuestros datos en nuestra fórmula que se ve, nos da un resultado de la capacidad calorífica de 74.85. Para posteriormente, con el calor de reacción para la neutralización, tenemos que el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico da cloruro de sodio más H2O, más agua. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, pero con diferentes cantidades de volumen para el hidróxido de sodio y para el ácido clorhídrico. Haciendo el cálculo del calor específico, ya teniendo el valor de C, sustituimos entonces para la primera casilla, que es hidróxido de sodio 75 mililitros y ácido clorhídrico 75 mililitros, nos da una CP de negativo menos 1.13 1066 calorías sobre gramo por grado centígrado. Para la siguiente nos da un valor de menos 1.2197 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y para la última, que es de 50 mililitros del hidróxido de sodio y 100 del ácido clorhídrico, tenemos un calor específico de menos 1.3306 calorías sobre gramo por grado centígrado. Como parte del razonamiento de la práctica, tenemos el siguiente cuestionario. La primera pregunta que tenemos, que es el calor. Debemos entender que el calor es una forma de energía que se transfiere entre los cuerpos debido a una diferencia de temperatura. El calor siempre va a fluir del cuerpo más caliente o de más temperatura a uno de menos temperatura, que sería el más frío. Y bueno, esto pasará las veces que sean necesarias hasta que se logre alcanzar el equilibrio térmico. Nuestra segunda pregunta dice: ¿a qué grupo de propiedades de la materia pertenece el calor? Y nos pide la explicación. Bueno, el calor pertenece al grupo de las propiedades térmicas de la materia. Estas pues se refieren a que obviamente responden al calor y bueno, a los cambios de temperatura, como la conductividad térmica, el punto de ebullición, el punto de soldabilidad. Esto es más que nada como cuando los metales son fundidos o que se lleguen a adherir a otro metal. Bueno, todo lo que tenga que ver con calor. La tercera pregunta nos dice: ¿qué diferencia existe entre calor y temperatura? Bueno, debemos de saber que el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura, mientras que pues la temperatura pues es una medida de agitación del movimiento de las moléculas de un cuerpo. También se le conoce como cinética en química más avanzada. Entonces lo podemos definir como el movimiento de las partículas de un cuerpo o de una sustancia o de la misma materia. También nos dice que definamos el término de calor de reacción. Bueno, el calor de reacción pues es la cantidad de energía que se llega a liberar o se absorbe en una reacción química a presión constante. Esta se llega a medir en unidades de energía por mol, por kilomol o kilocaloría. El calor de reacción puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de reacción, ya sea exotérmica o endotérmica. También nos dice que mencionemos algunos tipos de calores de reacción. En este caso tenemos tres, que sería el calor de reacción estándar. Sería el calor que ocurre cuando los reactivos y bueno, los productos
está a temperatura y a presión determinada. El calor estándar de formación, que es el calor que absorbe o se libera cuando un compuesto se forma a partir de sus elementos en sus estados estándares. Tenemos el calor de combustión, este también es estándar, es el que se libera cuando un compuesto se combina con oxígeno para formar otros productos específicos. Esto más que nada luciendo a los combustibles. Cuando entran en contacto con el oxígeno, pues obviamente generan una fuente de calor, la llamada combustión, y bueno, las partículas del combustible se rompen y generan ya sea CO2 y oxígeno, agua y algún otro compuesto. Aquí en la última parte del razonamiento tenemos dos preguntas más. La primera es: ¿qué es una ecuación termoquímica? Una ecuación termoquímica pues es la ecuación química que incluye los cambios de entalpía de la reacción. Esto también quiere decir que el calor de reacción va incluido y es el cambio de entalpía de la reacción química. Este cambio indica si la reacción es exotérmica, que llega a liberar calor, o endotérmica, que lo llega a absorber. Una ecuación termodinámica también debe contener las fórmulas, los coeficientes y los estados físicos, como las condiciones de temperatura y presión de los mismos reactivos y de los productos. La última parte nos pide que escribamos la ecuación termoquímica de la reacción del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico de acuerdo a la práctica que se llegó a realizar. Y tenemos dentro de los reactivos el hidróxido de sodio en acuoso, nosotros lo diluimos. Tenemos el ácido clorhídrico igual acuoso. Esto forma el cloruro de sodio en agua, disuelto en agua, más H2O, que sería agua igual, líquida, y tenemos también calor. Esta ecuación indica que se produce una reacción de neutralización entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, que resulta en la formación misma de una sal y agua, junto con la liberación de calor. Y pues el calor se puede medir por el cambio de entalpía de la reacción, que es la cantidad de energía que se absorbe o se llega a liberar durante el proceso de reacción química. Y ya para finalizar, pues tenemos la conclusión, en donde volvemos a retomar los conceptos de calor, o en este caso entalpía de la reacción, y debemos de entender que este es un parámetro esencial para poder escalar con seguridad y pues obviamente tener una certeza al momento de ejecutar algún proceso químico. Una de las técnicas que pues obviamente se pueden utilizar para medir la cantidad de calor que llega a intervenir dentro de un proceso químico o cambio físico, es el llamado proceso de calorimetría. Esta se utiliza para medir las cantidades de calor transferidas hacia o desde una sustancia, como se empleó en esta práctica. El cambio de temperatura medido por el mismo calorímetro, el instrumento que se usa en este procedimiento, se utiliza para obtener la cantidad de calor transferida en la reacción que se estudia. Un calorímetro pues es un dispositivo que se utiliza para medir la cantidad de calor que interviene en un proceso químico-físico, como por ejemplo cuando se produce una reacción exotérmica en una solución. Dentro del calorímetro, el calorímetro producido por la reacción es absorbido por esta misma, y lo cual aumenta la temperatura y hace mejor o hace que la medición de la temperatura sea más exacta.